Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, soy Natalie. Hola, soy Jonathan. Y esto es La Séptima. Música en Contexto, el podcast. Y la noche de hoy tenemos una gran invitada, Paula Cifuentes. Uy, ¿Qué emoción? profe, ¿cómo estás, profe? Bien, profe. ¿Qué haces, profe? Pero pues cuéntanos tú a qué te dedicas, qué haces. Soy Paula Cifuentes, soy violonchelista egresada de la UPTC. Hice una especialización en Derechos Humanos y ahorita estoy haciendo una maestría en Educación. Hago parte del cuarteto Nuevo Capricho. De hecho, este año cumplimos 10 años. No nos habíamos ¿Es percatado. en serio? Las Yo sabía caprichosas. Yo sabía que eran 10 años ya. Sí, ya, desde el 2014. O sea que Mariscos. o sea, se conocieron con Natalie y con la profe, ¿cómo se llama? Paola. Paola. Paola, sí. En ese año. De hecho, Natalie y yo somos primas. ¿Qué? Hay confesión. ¿Cómo así? Ay. El papá de Natalie y mi abuela son primos. Ah, ok. Es que Ok. Tunja es un pueblo. Sí. Ok. Y la profe Paola fue mi primera profesora. O sea, cuando yo entré a estudiar música desde niña, en la UPTC tenía plan infantil. Entonces ella lo estaba como coordinando y como que yo entré y quería tocar violín Ah. y ellos como no hay más cupos y tienes tus manos muy grandes, entonces eres perfecta para el cello. Mis papás me compraron el cello y ya empecé, digamos, como con el cello. Y por eso, o sea, ha sido como muy lindo el proyecto porque han sido como personas con las que conociste y luego Sí. te volviste a encontrar y a hacer música con ellas. Pues. Creciste con ellas. Exacto. Las caprichosas deberían estar aquí en algún momento, no sé por Sí, qué. porque No hemos hecho eso. yo todavía no estoy pensando de que ya 10 años. Pero bueno, uy, no. Bueno, y también ahorita acabo de hacer una nueva agrupación que se llama Trío Non Z, que es un trío clásico, violín, piano y cello. Y pues el proyecto, digamos, se basa en que todas somos mujeres y tocamos música de compositoras. Entonces, nada más por eso. Presentamos el proyecto al ministerio y ayer salieron como resultados y pues salimos favorecidas. Entonces nos toca hacer pronto unos conciertos, entonces ya invitados. Porque se Ay. presentaron en el ministerio, ¿en qué Felicidades. categoría? No fue como en la general, sino en esa convocatoria de jóvenes en Jóvenes movimiento. de movimiento. Ah, ok. En eso. Sí, es que hay varias convocatorias del ministerio. Mm. Bueno, de hecho, algún día traeremos a La algún cultural ministerio. estuvo súper diferente a todas las anteriores, entonces hubo mucha confusión porque no sabías bien cómo enfocarte. O sea, comparada con las anteriores que era como circulación nacional, que ya sabes qué es eso. Pero bueno, sí. Ay, súper chévere. No. Qué chévere, qué bacano. Pero con este proyecto lleva un poquito de tiempo. Llevamos un mes. Ah, ya, acabaron de nacer. Sí, fue como que se me ocurrió, busqué las partituras, o sea, como qué podríamos tocar. Vamos a tocar música de dos compositoras francesas y una colombiana. Ah, ok. Entonces ahí vamos. Súper bien. Ojalá se expanda a más música Sí, latinoamericana. ojalá, sí. Uf, Sí, sí. pues, la idea siempre es Sí. tocar música de compositoras. Entonces hay que... El problema es que no hay, o sea, no es que ha publicado mucho, porque obviamente si uno busca, seguro sí hay. O hay Pero- hombres que se apropiaron de obras de mujeres. Que también También, es muy sí. común. Sí. Exacto. Sí. Bach. Bach. Beethoven, Mahler. Estamos viendo. Schumann. Rachmaninoff, te estamos viendo. Pero bueno. Sí. Ay, mariscos. ¿Y ahorita estás de profe también o? Estoy de profe Profe. con Favol y voy a entrar a trabajar en la alcaldía, también con Chelo. Entonces Ok. estoy feliz porque siento que cuando uno sale de la licenciatura como que explora muchos campos de la docencia, como con niños más pequeños, con bebés, con Adultos jóvenes. iniciación, exacto. Y ya luego como que te vas encaminando y o sea, me encanta mucho más dictar mi instrumento que dictar coro, cosas así, porque me siento como más, o sea, como que sé lo que estoy haciendo, transmitiendo, entonces me siento mucho más cómoda y me gusta mucho. Ay, no. Sí, es que uno se siente como pez en el agua en ese aspecto, cuando lo que tú dices ya sabe qué es lo que le funciona y lo que le gusta, ¿no? Entonces, lo que hablamos una vez con Jenny, ¿no? Claro, uno está capacitado para hacer muchas otras cosas,
claramente. Pero pues nada como poder conseguir una estabilidad con tu instrumento y bueno, en este caso pues es lo que te gusta que es dictar el instrumento, ¿no? Pero es que depende, ¿no? Porque Sí, o sea, bueno, ya vamos, dilemas vamos a... pedagógicos. ¿verdad? por eso digo, no. Pero, no, porque por ejemplo en mi caso, yo sí me siento más cómoda con un salón de 30 niños a dictar mi instrumento. O sea, Sí, sí. para mí sí es como, porque, o sea, no tanto porque no me sienta como capacitada a dar las clases particulares, yo doy clases particulares en Bogotá y me gusta mucho hacerlo, pero cuando son como con varios niños es como que se puede Sí, trabajar sí. colectivamente, se pueden armar agrupaciones, se pueden dar resultados, aparte que normalmente no son músicos, ni saben mucho de música, y para mí es como muy gratificante cuando logran hacer lo que, digamos, el objetivo que se plantea en ese momento, y lo logran hacer y es como, ¡ah! Profe, sí pude, no sé qué, y no Más sé. satisfactorio. Sí, para mí me da más satisfacción trabajar con grandes grupos que con particulares, pero me encanta, o sea, igual las particulares yo me las gozo. Sí, por eso Un creo montón. que uno se va encaminando Exacto. y descubriendo qué es lo que más le gusta. Volvamos porque, no sé, no. El chisme es bueno, Pero, concentración. hay que hacer otro y echamos chisme más a gusto. Pero bueno, hoy queríamos, o sea, como se dan cuenta, Paula hace muchas cosas, sí, o sea, Paula, mejor dicho. Y una de las cosas que un día a Paula se le ocurrió, y que nos va a contar por qué pasó, cómo fue todo eso, dijo, ya no quiero estar acá, quiero ir a conocer otro lado, otros vientos, otros lugares, Quiero hablar otros otro mares. idioma. Quiero expandir mis horizontes. Dijo, ¿por qué no me voy al otro lado del mundo? No, mentira. Por unos cuantos kilómetros. No fue mucho. Hay más. Porque pues no me presento a un voluntariado, ¿no? Que es un tema, siento, muy actual, porque hay mucha gente que ahora hace voluntariado, o sea, es como súper común, ¿no? Sí, o sea, de hecho es como ya, de hecho como te contaba, a veces ya lo ven como una salida laboral, muchas personas viven de hacer voluntariados. O Pues como me una parece- etapa de tu vida que tienes que hacer. Exacto, sí, así como como... un checklist. Checklist. Sí, lo que antes era el intercambio que era, pero wow, ahora es el voluntariado, me parece a mí. No, Sí. antes pasamos de hace 50 años ver pasar una buceta en un pueblo una vez al día, a ahora poder coger un avión y estar, mejor dicho, viajando por todo el mundo. Sí, sí. Entonces nos pareció muy interesante el tema porque, pues, exacto, es muy actual, mucha gente lo quiere hacer, es muy común, sé que la gente quiere salir, entonces pues queremos que nos cuentes un poquito qué es eso de los voluntariados, cómo fue, digamos, tu proceso, cómo lo viviste, por qué, no sé, o sea, Es que voluntariado es del gobierno alemán, o sea, es como no de una fundación, una agencia, sino es específico del gobierno alemán, que hace, o sea, hace sur-norte, o sea, todos los de Latinoamérica del sur y de África también, viajamos al norte, sur-norte, y también se llama norte-sur, o sea, alemanes que vienen o a África o a Latinoamérica. A Colombia vienen muchísimos porque está como el programa súper fortalecido. Entonces ya lleva, creo que unos 5 o 6 años el proyecto, si no más. Justamente uno de los chicos que estaba en el cuarteto y otro chico de la orquesta fueron los primeros que hicieron ese voluntariado a Alemania. Entonces como que ahí me empezó a sonar la cosa. La fundación con la que yo me fui, o sea, las personas que reciben a los alemanes acá y que nos preparan a nosotros para ir a Alemania se llama Fundación 180, que responde, digamos, a ese programa del gobierno, que hace también parte de la Cruz Roja alemana. O sea, es como todo un montón de entidades que cooperan para Para hacer poder hacer esos, proyectos. exacto, voluntariados sociales. El programa en ese momento cuando yo me presenté era para 10 becas, ¿sí? Estaba abierto creo que solo para Boyacá, o sea, solo se podía presentar gente de Boyacá o que viviera en Boyacá hace un buen tiempo. Entonces sé que nos presentamos como 150 personas y ahí empiezan a hacer un filtro. En el caso de esa fundación específico, tú tienes que presentar un formulario y ahí como que van definiendo quienes van cumpliendo, digamos, con el perfil. Es como bien transparente el proceso porque ellos no eligen precisamente como, ay, es que me gusta, es que no, sino que es como una plataforma que ya tiene todos los datos y va eligiendo, así como haciendo la acotación ahí. Es que son alemanes.
¿no? Entonces ellos son como, pues he escuchado que son como... Exacto. Entonces no es como que quede el amigo de no sé quién y eso, sino... Sí, así. no, sí, claro. Entonces, después de pasar ese formulario, te citan para hacer entrevistas. Ahí nos dimos cuenta que nos habíamos presentado con Anita y con Juan David. O sea, antes no sabíamos. Y el proceso de entrevista ya es presencial y consiste como en 3 fases, que es uno psicológico, uno con los fundadores, como para conocer tu perspectiva sobre lo social y demás, y otro del idioma. Entonces ahí ya digamos que te exigían o un poco de inglés o un poco de alemán. Sí, como que respondías en alguno de los dos. Sí. Para eso yo me preparé un año antes en inglés. Ah, ok, eso te iba a preguntar, o sea, ¿exigen una categoría de inglés? ¿B1, B1? Conversacional, o sea que digamos que puedas responder las preguntas que te Que están puedes haciendo. entender y responder. Eso es más que nada el filtro. Ah, ok. Entonces yo en la universidad vi francés porque siempre he sido como muy enemiga del inglés. Yo no combine, no los colones. Pero igual decidí estudiarlo. Yo dije, si quiero presentarme a esa beca, tengo que igual prepararme. Para nosotros es como, uy, se presentaron de la nada porque Claro. no, casi no, pues en mi caso no compartía mucho con ellos. Pero Pero claro, eso es un proceso no, es que larguísimo. mira que una vez en el 2021, sí, en el 2021, estábamos en una movilización al frente de la universidad y llegó Paula y estamos ahí hablando y tal. Y me dijo, me tengo que ir y yo, ¿cómo así? No sé qué, si estamos aquí. Es que estoy haciendo un curso de inglés, no te conté, y estoy haciendo la especialidad. Y yo, No, pero... perdón. y yo como... Entonces sí, desde hace resto, claro, desde ese momento ya estabas... pero... ¿Tú viajaste en 2020, qué? Dos. 22, ¿cierto? Ay, no. Finales, Digamos que el proceso finales, ¿no? de... Digamos, si yo me fui en el 2023, el proceso de selección empieza en el 2022. O sea, me preparé desde el 2021. Todo Incluso lo un poco inglés. antes, diría yo, ¿no? Sí, yo creo, sí. Pero digamos que en el 2021 definí... Fue como o sea, serio. Es más, creo que en el diciembre, en 31 de diciembre del 2020, del 20 o del 20, yo hice como un collage de qué quería lograr. Y en una estaba Alemania, porque quería hacer ese voluntariado. Entonces, claro, me preparé todo ese año y salió lo del Súper. voluntariado. Entonces, después de que presentas las entrevistas, que las haces de a 2, o sea, en ese momento puede que conozcas a uno de los que va a quedar. Eso sí me dio el desafío. Entonces es como que entras con alguien y, bueno, entras solo a la que te hacen como de tus habilidades sociales y eso. Sí. Y en esa yo la hice con un chico que se llama Carlos. Y para mí él se veía, o sea, súper grande. O sea, la convocatoria tiene, creo que límite hasta edad 27. Y yo decía, él tiene más de 27, imposible no, porque se veía muy grande. Y él pasó, o sea, los dos pasamos, y él tenía 20 años. O sea, era una cosa re loca. Pero bueno, eso era otra cosa. Ya las otras 2 partes de la entrevista las haces individuales. Y en la parte del idioma, primero te la hacen en alemán. Si no entiendes la pregunta en alemán, te la hacen en inglés. Y si no la entiendes, en español. Y esa, en ese momento nos la hicieron los alemanes que estaban aquí en Tuna. Entonces fue como más cercana. Sí, porque no me imagino allá, uy, es más complicado. Sí. Ellos por lo menos entienden más o menos de las jergas que hacemos acá, ¿no? Sí, ya, ellos ya, muchos hablan español. Entonces, súper bien. normal. Ay, no, re bien. Y bueno, ya luego que pasas, esperas como un tiempo y luego te envían un correo para saber si pasaste o no pasaste. Entonces, ¿qué avisan? De todas formas, si no pasaste o si sí pasaste. En este caso, pasamos 10. Todos creo que somos de la UPTC, excepto 2 chicos que son de la Nacional. Y empieza el proceso de seminarios. Como que ellos antes de que tú vayas, que empiezan a preparar. Como cosas que van a pasar en el trabajo, qué trabajos vamos a tener, cosas específicas de la beca, porque en sí es una beca. Esta beca de voluntariado cubre muchas cosas. O sea, prácticamente nosotros no teníamos que colocar dinero nuestro. O sea, cubría muchas cosas. Los tiquetes de los vuelos, la visa, hospedaje, alimentación, o sea, muchas cosas. Muy bien, Sí, Era re bien. muy buena. Nos daban dinero para hacer un curso de alemán previo a viajar, entonces eso fue
digamos, muy bueno. O sea, todos, digamos, yo empecé a estudiar alemán en el momento en el que supe que iba a pasar. Porque yo dije, no, voy a gastar mi cerebro en aprender un nuevo idioma y luego no lo voy a usar en Sí, nada. seguramente, claro. Entonces, apenas supe que pasé, empecé a estudiar más alemán. Sin embargo, es una lengua que, a diferencia del inglés, que se parecen mucho porque son lenguas germánicas, pero tú haces un nivel de A1 en inglés y es como bien. Pero en alemán tienes que hacer casi un año de A1 porque el A1 es muy extenso, es muy complicado. Entonces, la gramática alemana es otra cosa loca. Eso te voy a decir. No, pues, En el caso del estudio del idioma, ¿qué fue más difícil? ¿La fonética o la No. gramática? La gramática. La gramática. En realidad, una vez que aprendes a leer cómo suenan dos vocales, la E y la I juntas, ya es normal, porque suena casi siempre como lo que estás leyendo. No tienes que en el inglés cambiar, Sí, cambiaba Sí, por cambiar sí, la sí, pronunciación. Es más la gramática, o sea, es otra cosa. Sí, sí, esto fue. Loca. Eso te lo viste en juegos, la verdad. Pero sí, digo, uy, Claro. es complicado. Sí. Y bueno, y pasaste, bueno, tú dirás, es que a mí me acordé de eso, pero me parece también importante porque nosotros estamos haciendo una serie de videos alrededor del tema de lo de género, ¿sí? Ujú. De lo de la mujer, de toda esta cuestión. Y pues yo sé que en ese momento tú tenías una relación, ¿sí? Y decides irte, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, me parece importante decirlo porque muchas veces, en la perspectiva de nosotros como mujeres, coartamos como esas cosas son lo que queremos hacer porque estamos atadas a, ¿no? Entonces, pues si quieres, si no, pues no, contarnos pues cómo fue eso. Sí fue algo, digamos, complejo de decidir porque era algo que yo tenía pensado antes de entrar en la relación, o sea, antes de conocerlo. No, pues, Entonces para mí era muy claro, o sea, Mm. para mí fue como, era algo que Sí, yo no, tenía no, no. planeado, no está, digamos, en juego y no la voy a poner a consideración. Sin embargo, Sí. obviamente siempre había que hablarlo. tome nota. Sí, por favor, No. no. Además que mi novio, él ya había estudiado por fuera, entonces en cierto modo estábamos viviendo etapas un poco en distintos momentos, pero él ya había vivido eso. Entonces él en cierto modo entendía que yo quería hacerlo. ¿sí? No, que tenías. Y lo valioso que era. era y lo importante que eso enriquecería tu vida. Exacto. Sin embargo, fue ya conflictivo porque, claro, de pasar a estar compartiendo mucho tiempo juntos a pasar en que nuestra única forma de estar juntos era una videollamada. Entonces sí fue algo que nos puso, digamos, que fue muy complejo y aún seguimos. Entonces, ok. sale Victoria. victorioso. Sí, Son hombres que valen la es que pena. la distancia es. Pero, Wow, es difícil. pero sí, más allá de eso, sí, o sea, lo pregunté y lo quería decir es por eso, Sí. porque es que no hay que, o sea, hay muchas veces, no, pero es que mi amor y no sé qué, no, o sea, el amor, de amor no se vive, ¿no? Y uno ya No. tiene como sus proyectos como individuo o proyectos colectivos ya previamente cuadrados con otras personas, otros procesos organizativos, lo que tú hagas, y dejarlos de lado por un amor que, pues sí, pues muy lindo y todo, y me puede querer mucho, pero ya al momento, entonces sí, por eso lo quería preguntar. Pero bueno, ya volviendo. Sí. Además que también es el sentido, yo dije, si no es en este momento, ya luego yo voy a tener otros planes como es hacer la maestría, organizarme con él, y si no lo hago ahora, probablemente luego no lo voy a hacer porque ya quiero hacer eso, o sea, voy a estar en otro momento de mi Y vida. vas a estar frustrada, porque vas a decir, ¿y si me hubiera ido? Sí, y si sí, hubiera sí. estado- Y es que, y sí. claro, y estamos en estas edades, tenemos como esa oportunidad de tener varias oportunidades, valga la redundancia, de hacer varias cosas, ¿sí? Lo que tú decías, de pronto ponen filtros de 27 para arriba que ya no, o 28 para arriba que ya no. Que No, obviamente se Sabía que puede. hacerlo, Y claro, se puede, pero es un poco más complejo. O sea, la verdad es que es un poco más complejo. sí, es cierto. Mm. No, y era como que somos jóvenes, entonces a todos decimos que sí. ¿Nos vamos? Sí, vámonos. Sí, es cierto. Y bueno, y te vas, ya haces como todo este proceso, me imagino que tuviste que hacer un papeleo también importante ahí. Sí, para y lo hacerlo. bueno es que la fundación
te apoya mucho en eso. Es como, es que es el papel que tienes que llenar. Uy, Eso es lo que tienes que hacer. No es como Y no te de lo la nada cambian. Es como buscar. que todo se resuelve en PDFs. Lea PDF. No, Sí, y no, uno entrega no. y le dicen, pero le faltó esto, y uno, pero... Pero eso no está ahí. No, pero es que Solo esto nos no- decían como, corrige tal cosa, hola. O sea, Sí. era muy poco, pero el acompañamiento siempre fue muy, muy bueno. Entonces, en realidad yo no sentí que fue como el proceso más frustrante. Solo que sé que cuando haces ese proceso solo, el sistema alemán es muy burocrático. O sea, es otro nivel. Allá enviar emails es pecado. O sea, tienes que enviar todo por correo certificado. El momento en el que Por en el- correo certificado, ¿cómo así? ¿Cómo así? No. o sea, me Sí, por entrega, correo, así, sí, ¿verdad? sí, sí. Exacto. O sea, donde la Deutsche Post les pase algo, Alemania deja de funcionar. De verdad. O sea, es una Se cosa mueren. muy Qué loca. loco, porque ellos tecnológicamente pues están muy avanzados, no entiendo. Pero no confían en eso todavía. O sea, es como prefieren hacer los procesos todo en papel, todo que te llegue, Uy, todo es que así. bueno, es, Como lo que pasa acá con el tema de las firmas digitales, es que la que gente eso es no toda cree en una eso. discusión, ¿sabes? Mm. Es toda una discusión porque Mm. si bien lo digital facilita muchas cosas, entorpece también otras, pues siento yo, ¿sí? Mm. Como temas de tener cosas tangibles, ¿sí? De saber que esa persona sí firmó, Ujú. ¿sí? Porque, por ejemplo, las firmas digitales sí son muy útiles y todo, pero realmente cualquiera puede realmente editar un... No, cualquiera extraer, no sí. puede. O sea, acá hay organismos. Yo soy especialista en artística de la UTC, Ok, entonces por sí. eso lo sé. Lo puedo certificar. Hay organismos como Certicámara, en Colombia existen, ¿sí? Que te hacen la firma digital, que la gente cree que la firma digital es el garabato que uno Mm. hace, pero realmente no, son códigos que sí, tiene cada empresa, cada entidad, y lo que haces es ir a entidades como Certicámara, que son avaladas por el gobierno y tal, que te certifican esos códigos. Entonces, cuando te firman digitalmente, a ti no te va a aparecer el garabato Mm. del director tal o del rector, no, Sí, o un sea, te va a serial. aparecer un serial y que te va a indicar, y bueno, eso tiene unas protecciones también a nivel digital, o sea, sí existe, pero ¿qué pasa? Pues no lo aceptan, o sea, entiendo. hay Ok, bueno, eso una no compañera nos sabía. contó un caso de una universidad en Bogotá, que privada, súper y me enviaron todo digital, tal, porque ella trabajaba en la entidad que saca como las tarjetas profesionales para los administradores de empresas en Colombia. Entonces ella pues envió todos los documentos porque ella es la archivista de ese lugar. Y cuando le llegaron, dijeron, no lo aceptamos, pero es que está certificado por Certicámara, está el serial, no sé qué, somos una empresa. No, tiene que ir firmado, o sea, tiene que firmarlo en físico, escanearlo y enviarlo, lo cual, pues, la verdad es más confiable el serial que la firma y la escanea, porque Mm. lo que tú dices, yo puedo copiar la firma, que Exacto. muchas veces lo hacen, entonces no Claro. es confiable, Mm. pero también pasa, lo que le pasa a otra compañera que trabaja en el INVIMA, que trasladaron toda su documentación a digital y les hicieron un atraco digital y INVIMA perdió todos sus Es que documentos y eso hay- fue un escándalo. Eso voy, los datos. Mm. Por lo menos yo también soy más en ciertas cosas de lo físico, por eso, porque los datos a veces pueden ser, se pueden, ¿cómo se dice? La tesis. Corruptir. Versión 1, versión 2, versión. Pero pasa un montón, por ejemplo, con las CCs. Las maravillosas CCs que a veces se pierden o a veces los datos salen corruptos porque no se limpió bien, no sé, algo pasó. O les Y- cambian la mosquita y ya no te Y sirven. bailas, se pierde todos esos datos. Entonces, Sí, yo creo que eso pasa en Alemania. De Puede hecho, ser, puede ser, muchos sí. de los documentos que firmamos acá tenemos que esperar que llegaran de allá. O sea, Un ¿y porque correo. cuánto se no- demoraba más o menos? pues el proceso de seminarios empieza, haz de cuenta que en agosto, pues dura 6 Mm. meses. 6 meses. Entonces, sí, Claro, siempre. Y qué loco, bueno. Y ya, lo logras, haces lo todo. logramos. Y Los lugares de trabajo a los que vamos en Alemania, digamos, intentan que sean enfocados en lo que tú haces un poco en tu profesión, pero en realidad no hay un lugar, un puesto de trabajo en el que necesitan una música o algo así, sino Mm. que, o sea, es como que intentan que sea lo más que se cercano, empalme. pero no. Mm. Y en las ciudades sí son aleatorias. O sea, no puedes escoger, ay, quiero vivir en Frankfurt. No. O sea, era lo que te tocaba. Pero pues a mí me fue bien. Yo fui a una ciudad que se llama Kassel, Mm. que es en Hessen, que es como, digamos, el departamento.
Y Kassel es como Tunja, o sea, es el mismo tamaño de Tunja, la misma población. Entonces era como... Pero perfecto. en alemán. Versión alemana. De hecho, una amiga de la orquesta de acá, ella se fue a vivir a Alemania, a estudiar allá. Y yo le conté, me presenta, es que pasé, no sé qué. Cuando sepa la ciudad te aviso. Me dijo, listo, dale. Y ya cuando supe, le dije, ya voy a vivir en Kassel. Y me dijo, no te puedo creer, yo vivo en Kassel. Entonces llegamos allá. Nosotros siempre hemos sido muy buenas amigas. Y en ese último tiempo, cada vez que ella viene a Alemania, somos muy cercanas. Entonces fue maravilloso tenerla a ella allá. No, un Súper pedacito bien. de tu hogar allá. Sí, claro. Es con Hannah, del Callboy, tocaba violín. No, o sea, todo Conoce super mal. bastante, claro. Y ella está estudiando música. No, ella estudió arquitectura. Ah, Ya ok. terminó. Allá. Allá. Tremenda. Esa Ujú. carrera también es bellísima. Ujú. Ay, Sí, joder, que madre. también Y bueno, me y llama mucha llegaste allá y qué, no te dio sustico. Llegué allá y yo fui, del grupo nosotros fuimos los únicos con Leonardo, que fue mi compañero, que vivíamos juntos en apartamento. Nosotros compartimos porque íbamos al mismo lugar de trabajo. ¿Pero vivían solos o vivían en casas de familia? O... Algunos vivían en casas de familia, o sea, Ah. es como que allá literal, si el pueblo es muy pequeño, te ponen en el periódico, esta niña busca hogar. Y entonces como, ay, la familia quiere. Entonces algunas familias alemanas, o que ya conocen el programa, o que quieren intentarlo, acogen a algunas personas. Otros viven solos, y en nuestro caso, nuestro lugar de trabajo tenía ese apartamento para nosotros. Ah, súper Qué bien. chévere. ¿Y Muy cómo, y cómodo. cómo es el recibimiento? O sea, ¿cómo sentiste el recibimiento allá con esa población? A la vez que haces tu trabajo de voluntariado, sigues haciendo seminarios. Entonces es como semanas en las que te concentras en hostales muy característicos de Alemania. Y lo primero que llegamos a hacer en Alemania fue hacer esa inmersión primero de la comida, y no podíamos creer que todo era pan. Era como, es el menú de hoy. Y no, era así. Entonces ahí empezamos a acostumbrarnos. Ya cuando nos tocó irnos a nuestras ciudades, claro, fue súper caótico porque fue en una semana aprender a coger tranvía, buses, aprender a usar las tarjetas, Uy, Todo. comprar algo, por ejemplo, hablar, no sé, en el supermercado. indicaciones. Exacto, sí, Qué eso fue. Sí, madre, claro. Esas son las cosas como en las que te ves como inmerso y que te obligan a sí o sí aprender a usar el idioma y escuchar como, así se dice tal cosa que necesito o no sé qué. Sí. Entonces ya llegamos al apartamento, digamos que era como muy antiguo, entonces era muy hogareño, y nos gustó mucho. Y empezamos a trabajar, y digamos que podíamos vivir en el trabajo porque son como varias casas, pero en nuestro caso sí nos daban el apartamento, que era muy bueno porque estar, digamos, como viviendo en el lugar de trabajo llega a ser muy desgastante. Entonces, afortunadamente nosotros pudimos vivir lejos. El trabajo consistía, en nuestro caso, era como un instituto que se dividía en dos, colegio y casas donde vivían los niños. Ah, ok. Los niños no eran huérfanos, pero por el grado de, digamos que algunos tenían discapacidades cognitivas, entonces no podían vivir con los papás, entonces necesitaban gente que los ayudara. Entonces también se hace todo un proceso pedagógico, un trabajo social con los niños para que aprendan a desarrollar ciertas habilidades y cierta independencia. Que digamos que los papás por X o Y razón no pueden dedicarle todo el tiempo, entonces en estos lugares se hace. Entonces nosotros estábamos con Leonardo, cada uno en una casa, con un grupo, ayudando, digamos, a apoyar esa labor del trabajo. Ay, así. Pero entonces ahí las primeras semanas te vas dando cuenta que, claro, es trabajo voluntario, pero en realidad tienes que cumplir un contrato y unas horas, o sea, una intensidad horaria semanal bastante grande. Nosotros hacíamos casi 40 horas semanales. O sea, era Jueputa. algo O sea, que Casi 5 de la mañana y otras 5 de la tarde prácticamente. es un trabajo. Sí, O como sea, lo que de 40 por 40 la estrategia en Bogotá, sí, igual. es algo como que, digamos, creo que uno romantiza a veces mucho un voluntariado y también con toda la estrategia de publicidad, que es como todo feliz, conoces, no sé. Pero en realidad tienes muchas responsabilidades, como cumplir con el trabajo sí o sí. Sí. Entonces, había que cumplir con el contrato. O sea, como que obviamente sabes lo que vas a hacer, pero una vez sientes la carga de lo que tienes que trabajar y la cantidad de eso,
Sí, como todo, cuando uno no está en ese contexto, hasta saber qué exactamente tienes que hacer, te das cuenta de todo, ¿no? Exacto, Sí. en el idioma, en todo lo que estás viviendo. Como cuando uno entra de músico teatrero, voy a hacer de teatro, y después uno sale y ya no. Como cuando uno entra a música y soy guitarrista y quiero ser rockstar. No, ya no. amigo. Sí. Aquí, Exactamente vete lo a mismo. otro lado porque... Exactamente. Sí. Uy, madre, claro, debió ser durísimo ese golpe. Pero digamos, no sé, con la gente, pudiste conocer gente alemana específicamente, o sea, relacionarte o son tan amistad. fríos como dicen. Es que no tengo muchos sesgos, ¿no? Los 6 Yo soy- primeros meses me parecieron complejos o sea, yo me gasté 6 meses en adaptar. O sea, cada compañero mío les va a contar algo súper diferente, pero Sí. para mí fueron 6 meses en adaptarme, así que yo dijera, ya estoy bien. Yo nunca había tenido como idealizada Alemania y nunca me había llamado la atención. Sin embargo, quería ir a comprobar qué pasaba. Sí. O sea, como por mano propia, qué era lo que sucedía. Sí. Siento que la gente que es muy cercana y que quiere conocerte es gente que ha tenido relación con Latinoamérica. O han hecho voluntariados acá, o están casados con latinos o con españoles. Son la gente que sienten interés por ti. Ok. O sea, no puedo decirlo en todos, porque obviamente sí. Pero siento que eso para mí fue como, habla español súper bien, con acento argentino, muchos, alemanes. Sí. Entonces sentían mucho interés por Colombia, o sea, se lograba como una buena conversación. Una de nuestras jefes hablaba español perfecto, entonces fue una ayuda. Y por ese lado, digamos que bien, pero ya en la cotidianidad, obviamente no ibas a estar todo el tiempo con esas personas. Para mí sí fue muy duro ver cómo la gente es, por la calidad de vida que se puede tener allá, en la que ganas bien, digamos el salario mínimo igual te da para vivir bien. Sí. Eso te hace un poquito más individualista porque ya no necesitas del otro. Entonces, digamos, yo no tengo esta olla, voy a ver si tal persona sí la tiene. Allá obviamente tú tienes todas las cosas para hacerlo. O sea, desde máquinas para hacer maíz pira, desde máquina para romper el huevito que cociste, o sea, todo. Entonces realmente no necesitas ayuda para algo. Claro. Los buses cuando te vas a subir se bajan un poquito más para que te subas, o sea, de todo. Está Sí, hecho no, a tu medida. está hecho para que realmente tú no pidas ayuda, ¿sí? Y ahorita hablando de lo que tú dijiste de que la arquitectura es una carrera muy chévere, También sirve para... es todo eso que menciona Pau, la distribución que hace un gobierno de cómo es una ciudad cambia las rutinas de la gente. Entonces, Exactamente. claro, me imagino que, por ejemplo, aquí pues todo es casi que colectivo, ¿no? En Colombia, en general, es mucho más colectivo que en estos países, porque los espacios están más segregados para ciertas cosas, ¿no? Allá comerciales, centros comerciales, allá viviendas, allá colegios. Entonces todos tienen que desplazarse y devolverse y ya. No es como que acá, no es como acá porque un colegio está al lado de una tienda y la tienda está al lado de mi casa y mi casa está al lado de un parque. Sí. Todos estamos muy conectados. No, y que aún así tengan porque me imagino deben tener los super parques, los super centros de recreación, o sea, como super espacios para... Cada cosa. Están pensados. Cada Está cosa, cada cosa pensada. cada cosa pensada. De todas maneras, lo tienen todo, lo estaba diciendo Paula. Entonces la necesidad te hace buscar a la gente, o sea, tú necesitas sobrevivir en colectivo, ¿sí? Ujú. Porque tú solo no lo puedes hacer en nuestra lógica, porque somos países tercermundistas, porque somos el nevecón de las potencias mundiales, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque maldito capitalismo, perdón, me exalte, pero sí, es verdad, o sea, porque forja esa individualidad. Hay un cuento de una escritora bogotana, se llama Carmen Cecilia Suárez, que la amo y la adoro, retrata la Bogotá de hace 30, 40 años, y una frase que decía en uno de sus libros era, quiero ir a vivir al centro, ¿verdad? Me gustaría vivir más en el centro, se llama el cuento, y quiero ir a vivir al centro porque en el norte, donde ahora yo vivo, se perdió ese sentido de la comunidad. Ya no se habla con la gente, ya no es como esta vez, sino como qué hace, ves y tal cosa, tal, no. Entonces, digamos que se cierran cada uno en su mundo, también es una lógica social, ¿no? Exactamente. Entonces, complicado. Pero Esa Qué fue mi complicado y qué perspectiva, difícil. porque Qué difícil. yo sé que los otros chicos
Una de las chicas llegó a una familia muy amorosa, entonces para ella fue otra cosa, Claro. se sintió como súper acogida, mientras que para mí fue diferente, mi perspectiva fue diferente. En mi trabajo me di cuenta que nadie hablaba de sus cosas personales, o sea, pero nadie. Entonces aquí es lo contrario, Sí, muy aquí bien. es como que tú para acercarte a la otra persona empiezas a contar cosas tuyas y demás. A mí me preguntaban cosas mías, pero yo luego me percaté que yo no sabía nada de esas personas, ¿sí? Pero obviamente tú no, porque tú para ellos siempre vas a ser compañero de trabajo, nunca vas a llegar a ese nivel de ser O sea, amigo, o o sea, sea, y- tiene que pasar mucho tiempo. Claro, hay como un límite de qué relación tienen contigo, mejor dicho. Exacto, muy clara. Trabajo, listo. Exacto, exactamente. Qué Los complicado. espacios de trabajo son para tal cosa y así. Entonces ya, Ay, no. Oh, Qué qué diferente, porque pues ellos qué- supongo que vivían en esa realidad y para ellos es así como se vive. exactamente. Entonces, no, para nosotros es impensable, ¿verdad? No, yo por eso no, yo no podría. Qué duro, sí, qué duro, vamos a enseñar muy duro. Otra cosa fue la comida. Allá Ujú. están acostumbrados a... O sea, sí se cocina, pero de las 3 comidas, 2 son pan con cosas. Y la otra sí se cocina. Es como los Sí. mexicanos, tortilla con Tortilla. algo. Aquí es Pero al papá. menos haces la carne o algo. Allá Sí. solo sacas los frasquitos y untas algo. ¿Sí? Ay, ¿en serio? Sí, a mí ya me traumó una vez Uy. que un familiar llegó y compró un tarro de guacamole en tarro y yo, Allá vendían de todo. ¿y lo por que qué te no imagines. compra el aguacate? Curry hecho, lentejas para, o sea, de todo lo que te puedas imaginar. Pero con pan. Para untar. Y todo Qué con pan. loco. Ay, Todo con pan. qué loco. Y bueno, y en la esfera musical, ¿qué? ¿Cómo te fue con eso? En la esfera musical me pareció, o sea, es un país que está pensado en, digamos, como nutrir culturalmente la sociedad constantemente. En el caso de Kassel, que era, digamos, como el tamaño de Tunja, ellos contaban con teatro municipal en el que había una orquesta profesional. O sea, la ciudad tenía orquesta profesional, como, digamos, la Filarmónica de Bogotá. Sí. Y además de eso, habían varias orquestas más. O sea, era una ciudad de este tamaño que tenía Varios mucha grupos, sí. actividad. Y esa orquesta profesional de Kassel hacía al menos 2 conciertos semanales. Entonces era algo en lo que tú podías, o sea, Fijo estar interpretando todo el tiempo. exacto, como estar en saber que va a haber un concierto cada semana y puedes ir. Y en el caso de los estudiantes de la Universidad de Kassel, que era como la UTC, ellos al estar matriculados en la universidad podían ir a cualquier evento gratis. O sea, era como que ellos, como, ay, quiero ir a esta ópera o quiero ir a esta obra de teatro y ya. O sea, poder acceder a eso es otra cosa. Claro, obvio. Y en Kassel, que es como Tunja, habían como 6 luthiers de instrumentos, de mis instrumentos de cuerda frotada. Acá toca ir hasta la China para Exacto, Bogotá, aquí en a Bogotá. Boyacá no hay, o sea, antes había una persona en Villa de Leyva y creo que ya se fue a otro lado, Sí. entonces Es es muy muy contado. complejo. Son muy contados acá en Boyacá en general. En son, general, son exacto. como 4 que son buenos. Que tú dices, sí De le cuerdas confío. frotadas no hay. De acuerdo a flotar, sí, la verdad no sé. Pero en piano solamente creo que conozco uno y está en Tama. Y ya. Mm. Exacto. Creo. Entonces esa oferta de allá, ellos ofrecen, o sea, no es como que, ay, ¿será que de dónde saco un chelo, lo tengo que comprar? No, o sea, un servicio para ellos es alquilar, ya. O sea, tú así y ves los instrumentos y miras cuál quieres alquilar, firmas un contrato y ya. Y es asequible. Yo pagué por mi chelo cada mes 20 euros. O sea, era algo que Como podías 80. pagar. ¿Qué Súper euros? bien. Ah, no, euros. Sí, como No, 80.000. mínimo mucho, ahí el sí, sí, servicio. sí, O sea, porque a Exacto. ti que te presten un piano, yo solo conozco en el Banco de la República en Bogotá que prestan los pianos. De resto, no hay más. O sea, que a ti te presten un instrumento. Y No. también otros instrumentos, o sea, violonchelo, trompeta, todo eso. Sí, tú- es Sí, un es muy bendito problema extraño. sacar un instrumento en el PC. Sí, no, Es no. muy extraño. Dios mío. Entonces alquilé ese chelo porque encontré la orquesta de la universidad. Entonces empecé a ir y en esa orquesta había como gente ya grande que llevaba mucho tiempo en la orquesta. O sea, esa orquesta debe tener como 30 años y hay gente que lleva ese tiempo en la orquesta. Entonces había gente de todas las edades y en chelos éramos 9, o sea, era un montón de chelos.
Y ¿Qué paraíso? Porque aquí es muy raro. sí, o sea, encontrar, aunque violas no había, o sea, Ah, habían violas pero no habían tantas. Y Ah, Anita en la ciudad en la que estuvo también dijo como, claro, habían violas pero también hay muy poquitas. O sea, sigue siendo un problema encontrar violas. O sea, a pesar de que uno Sí. creería que hay más allá, yo creería que sigue Sí. siendo Sí. una constante que no hay. No Sí, hay porque muchas. ya acá hay como 2 violas y una se fue para Alemania. Bueno, en ese momento se fue para Alemania. No conozco. Ah. Sí, es complejo. Pero bueno, el proceso allá es como que tú, previo a entrar al semestre en el que vas a hacer, a estudiar, digamos, a presentarte, ya sabes qué obras se van a tocar. Y hay un cronograma súper organizado. Tú sabes Qué hermoso. qué vas a hacer cada semana, qué se va a ver ¿Qué cada avances? semana. Exacto. Como eran fijo miércoles, todos los miércoles a las 7:45 empezaba el ensayo. O sea, tenías que llegar antes porque a esa hora empezaba el ensayo y sabías que iban a tocar. Entonces, como el tercer movimiento de Beethoven, entonces tú estudiabas ese pedazo. Y previo a los conciertos, que es un fin de semana, sábado y domingo, de hecho, es que el próximo fin de semana va a ser el concierto de ellos. Previo a ese se hace como a los hostales que les dije que son súper alemanes, se hace como intensivo y se reúnen todos y se ensaya todo el fin de semana previo a los conciertos. Entonces es como toda la gente es muy consciente de que si no asiste a los ensayos ya va perdiendo puntos para poder tocar en el concierto. O sea, la asistencia es primordial. Y me Y, dicen loco donde trabajo. y tú tienes que ser como súper riguroso en estudiar las partes porque obviamente llegas es a hacer montaje, no a estudiar Estudiar. las partes. Entonces Sí. tenías que estudiar mucho. A pesar de que no era una orquesta profesional, tocaban obras de mucho nivel, entonces tocaba, muchos no eran músicos, habían músicos, pero no todos, tocaban muy bien. Entonces, sí o sí, tú sentías la presión de tengo que estudiar y sacar las partes y estar ahí. Entonces fue un proceso súper lindo. Yo estuve en el semestre de verano, que fue como la primera parte, y en el segundo semestre pensé en no hacerlo. Dije, no, no voy a alcanzar a estar en todo el que no voy a estar en el concierto, entonces no sé si hacerlo. Pero luego dije como, bueno, van a ser 6 meses sin tocar cello, no sé si pueda. Yo ya había devuelto el cello. Y como que escribí en el grupo de ellos como, no voy a poder estar porque no tengo el cello. Y una de las chicas, yo te presto uno que tengo acá, y lo recogí. O sea, me dejaron todo. Uno que me sobra aquí. Toma. Sí, tengo uno en la casa que me sale, literal. ¿De casa no tiene un pianito? La señora, de hecho la señora tenía piano, la hija tocaba cello, ella tocaba cello y le sobraba ese cello. Entonces fue súper amable, le prestó el cello y tenía un estuche que era muy grande. Sí. Entonces llegué al ensayo y ellos como, ¿por qué ese estuche tan grande? Y otra chica me dijo, yo te presto un estuche que tengo que es súper bueno. Y otra señora, no, yo te presto el arco. O sea, todos como que me Ah, pero reunieron sí, las súper cosas. amables. Wow. Sí, no, la orquesta me pareció como algo muy maravilloso allá. Entonces ensayé ese tiempo con el cello de mi compañera hasta la última semana que hice un concierto con mi amiga que vive de acá porque Ah, tiene sí. una banda ya de cumbia argentina. Ja, eso de pegar reír. Entonces toqué allá Sí, debe ser unas chévere. cosas con ellos y hasta la última semana para antes de volverme a Colombia tenía el cello yo. Entonces fue como el último día que ya me iba a devolver, devolví el cello todo. O sea, fue un poco caótico, pero es como digamos que la movida cultural allá sabes que encuentras. Casi toda la gente, digamos, mayor está vinculada a un coro. O saben, Entonces, tienen Saben leer conocimientos. partitura. Casi Sí, todo el mundo conocimiento sabe leer musical. partitura. Claro. No. Y para entrar a la orquesta fue muy difícil. O sea, No, ¿que te yo solo aceptaron o escribí. cómo es? Solo les escribí y me aceptaron. Ah, Eh, súper bien. Y ya obviamente te das cuenta que, claro, no era como tocar obras fáciles, o sea, hicimos montaje de una sinfonía y montaje de una suite, o sea, eran cosas Complejas. bien complejas. Sí. Larga, Sí. Ay, ¿y cuando te fuiste muy duro? ¿La de vuelta o...? Me hice cercano de varios de ellos, entonces como que hicimos despedida y todo, entonces estuvo lindo. Ay, ¿y pudiste viajar? Sí. De pronto conocer otros lados. Estando allá te das cuenta que, de hecho hace poco vi un video en cómo geográficamente muestran el norte de tanto, o sea, de cualquier continente del norte, mucho más grande que acá. Entonces como que cogían Brasil y se veía chiquitico y lo subían
y se hacía igual de grande que Groenlandia. Y bajaban Groenlandia y era más chiquito, como Es Panamá. Europa perspectiva. cabe en Norteamérica. Mm. Si Europa Exacto. cabe, o sea, Europa completa cabría en el territorio que Colombia es está... 3 veces Alemania. Sí. Entonces, estando allá, te das cuenta que coges un bus, en 6 horas ya estás en otro lado. Entonces, Mm. yo hice eso, el primer viaje lo hice sola. ¿Y qué tal? Y fue interesante, viajé a Francia y luego subí a Bélgica. Entonces estuve en esos dos. Como que podía pedir una semana completa de vacaciones, pero no muchas seguidas, ¿sí? Sino como... Pero la en siguiente. diferentes momentos del año podías pedir vacaciones. Tenía derecho a 6 semanas. O sea, Entonces- puedes distribuir esas 6. Exacto, solo había que avisar como en el mes de mayo, en la última, quiero vacaciones de tal a tal. Entonces mi primer viaje fue a ese, luego me esperé creo que hasta agosto y viajé a Turquía con una compañera de trabajo que es colombiana. Luego en septiembre viajé con Leonardo, mi compañero, a Italia. Mm. En octubre viajé a España con otra chica del voluntariado. En noviembre viajé a Holanda y me encontré allá con una amiga que estaba en España. O sea, ella Sí. llegó de España ya y yo llegué de Ok. Alemania ya y nos Ah, encontramos. Y ya. Uy. Entonces sí. Y ya Y dice. sí. Y ya dice. Y ya. ¿Así? No, solo me faltó. Lástima me te queda. Pero no, es que estando allá te das cuenta que de verdad coger un bus, o sea, lo que tú coges un bus acá y duras 24 horas llegando al norte de Colombia, Sí, allá recorriste medio continente. claro. O sea, era una cosa... Claro, sí, es como cuando uno viaja entre Latinoamérica y se da cuenta que hay un bus que lo lleva desde Colombia hasta Argentina y uno dice, ¿por qué sigo acá? ¿Por qué no cojo el bus y me voy? Pero pues, Exacto. ay, súper chévere. Uy, no, pues, es tremenda experiencia, ¿no? Muy, muy interesante. Muy, o sea, es muy grande, o sea, son muchas cosas pasando en tiempo, ¿sí? Eso es lo que yo pienso, o sea, porque claro, mientras estás aprendiendo al idioma, también puedes desarrollarte allá, aprender cómo funcionan las cosas allá, cómo es la sociedad, adaptarte a esa sociedad. Lo que dices del tema musical es totalmente diferente acá, ¿no? Sí. Uy, no, es que son... Bien loco. La Bien. comida, lo que Y me imagino que sorprendió. cuando volviste, ¿qué fue? O sea, como, cuando El venías, choque, ¿qué claro. querías hacer? O sea, acá en Colombia, digamos que Mm. extrañaras así, resto que tú dijeras, esto lo tengo que ir a hacer cuando llegue, no sé. Implementarlo acá. La comida. La comida. Eso dicen todos. Pues allá cuando nos íbamos a volver estábamos en invierno, entonces el invierno alcanza a ser bastante pesado. De hecho, en Kassel nevó bastante, entonces eran días muy fríos. Y ahí me di cuenta que en Tunja no nos vestimos tan bien para el frío, porque yo allá, la única época en la que me quité la segunda capa fue en verano. Del resto yo siempre usaba, o sea, primavera, otoño, invierno, doble capa o más, porque hace mucho frío, pero a veces hacía la misma temperatura que hace acá en Tunja. Entonces yo dije, a veces no nos vestimos muy adecuadamente para eso. Pero pues es como muy Sí. cultural también, porque tú no dices, voy a comprarme este uso porque es el de debajo. No, nunca. Entonces por eso. Sí. No, o sea, acá te compras la runa. Sí, lo de encima. Lo de encima, exacto, no se piensa debajo, sino encima. Y ya ese colorcito, ya. Ah, claro. la comida. Bueno, y previo a llegar acá, como que yo tenía muchas ansias de ya de volver, porque yo siempre he vivido con mis papás, entonces como ese cambio de vivir ¿Nunca allá habías sola. vivido sola? No. ¿Qué? Bueno, y viví con Leonardo, la verdad eso fue una ventaja haber vivido con él porque nos hicimos muy amigos, o sea, muy amigos. Y para mí él fue un apoyo incondicional. O sea, para No, mí es que vivir solo es otro tema. Y en Exacto. otro país, no, tenaz, claro. Entonces, como que al volver, estar con mi familia fue como volví a mi lugar de confort, pero igual eso significa que hay que vivir una nueva etapa luego de esto. Claro. Claro, sí, es que es como un rompimiento total de toda una configuración que ya tenías allá, ¿sí? Y llegar acá y otra vez reconfigurar. Sin todo. embargo, siempre sientes que eres ajena, porque como sabes el tiempo en el que vas a estar allá, sabes que hay un tiempo límite y vas a volver. Mientras que otra cosa es irte allá, como a tu suerte, y buscar y no saber si vas a volver. Entonces, como ya tenía presente que vas a volver, es como más, se me hace un poco diferente.
Y todo era muy claro, ¿no? Porque era como tal fecha, tal día, tal Claro, tiempo, claro, tales tú cosas, o ves sea, En el ya. seminario te explican todo. Exactamente, era como más... Que de hecho ya partiendo de eso, te dan seminario. Entonces, que Sí, en realidad muy Wow. organizado, digamos, las cosas allá. Ay, llamaría a vivir. Eso sí me gustaría. Es porque a mí me estresa mucho la gente acá, o sea, es como al rato o después o no sé qué, va a tal La hora. gente es súper puntual. Digamos, hacer un plan espontáneo, eso es un pecado. O sea, es Es como, una catástrofe. ¿eso existe? ¿Qué se puede hacer? No. O sea, tú le dices como, ay, nos vemos. Claro, yo podría el 23 de tal. O sea, te dan una fecha, una cita. Así sea para ir a comer un helado. O sea, no es algo espontáneo de, Me ¿qué hacemos encanta. esta noche? Lo No, no, amo. no se puede. Sí, me Ay, encanta. qué Me encanta qué soy. loco. Sí, sí. No, es genial. Ajá. Y bueno, ya para terminar, porque ya se está acabando el tiempo, quisiera saber, bueno, qué quisieras de pronto recomendar o decir para gente que quiera Sí, es un postularse a voluntariado. este voluntariado o, bueno, a otros, vivir esa experiencia como fuera de tu país, como que, ¿qué les aconsejarías? Yo siento que aunque es una oportunidad que todo el mundo debería aprovechar y como postularse y buscar, hay que buscar o elegir muy bien al país al que vas a ir. Como que sea, como que sientas que vas a disfrutarlo mucho en muchos aspectos, que sea muy cercano a ti, que el idioma te guste, para que no se vuelva muy, como tareas muy frustrantes. A mí el idioma me empezó a gustar, pero al principio me parecía muy tedioso. Entonces me parece que buscar un país en el que medianamente tú te sientas eh, como acorde. O sea, como que sea más el tiempo en el que te adaptas, por así decirlo, a la sociedad, en vez de estar estudiando todas estas cuestiones y, Ujú. y a correr Digamos, más a rápido. mí la sociedad estadounidense no me gusta, entonces nunca iría allá. Mm. Entonces buscaría otros países que fueran un poco más afines. Que sepas que te puedes adaptar más rápido, claro. Exacto. Mm. Entonces, como Mm. lo social, porque digamos, yo estando en Alemania pensaba mucho en lo de la Segunda Guerra Mundial, en todas las cosas que había. Entonces, para mí también era un poco perturbador estar pensando todo el tiempo. Sin embargo, no podía dejarlo. O sea, como era como que yo analizaba, como que tal vez este comportamiento es por tal cosa, la comida debe ser por tal cosa. O sea, todo yo lo relacionaba como consecuencias de la guerra. Que yo siento que digamos, después de eso intenté buscar mucho más y leer y efectivamente, obviamente, salir de una guerra marca generaciones un montón. Buena idea, sí, y es que la gente en general, bueno, hasta nosotros, o sea, no dimensionamos lo que fue ese conflicto, para nada. O sea, Exacto. yo también, un tiempo fui muy afiebrado de la Guerra Mundial y es que no hay forma de ejemplificar lo que la gente sentía y lo que de ahí para allá es Ni un montón. racionalizarlo. O Nada. sea, por más que se justifique eso, Hay demasiadas aristas que realmente no puedes decir, esta persona obró mal o esta provincia obró mal en tal parte de la guerra. No, es que no se puede porque hay demasiadas aristas que tapar, ¿sí? Entonces, sí. Pues es puedo complejo. entender como su perspectiva, pero pues acá en Colombia vivimos violencia todo el también, tiempo. O sea, sí, claro. Estamos, es como es la única guerra que no ha tenido. es la Sí. guerra perpetua. O sea, Mm. es como todo el tiempo estamos marcados por la violencia. O sea, Sí. todo el tiempo estamos teniendo actitudes violentas. Hace poco se celebró o se conmemoró lo de la masacre de las bananeras, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Que dijeron que murieron solo 2, 3 y no, ¿sí? Entonces acá matan gente como un berraco, Mm. ¿sí? Todo el tiempo. Entonces también, o sea, ese conflicto fue muy loco, ¿sí? A mí también me gustaría ir como a sitios históricos de allá, tal, cosas así, sería muy chévere, pero siento que también como que a veces, generalmente la gente no se da cuenta que aquí Aquí también se ve también guerra, está claro. pasando eso, ¿sí? O sea, que aquí matan mujeres, que aquí violan niños, que aquí hacen muchas cosas muy fuertes, ¿no? O sea, por eso lo digo, no tanto porque no esté de acuerdo con ustedes, eso debe ser la locura Claro. automática, pero sí también para quienes nos escuchan que también o lo vean así. O sea, su contexto es violento, ¿sí? Claro, porque la lupa está sobre Europa, mientras que Hmm. nosotros siempre Sí, estamos... exactamente. Eso. Pero yo me refería más al tema de que pues, aquí en el centro nosotros estamos realmente muy bien. O sea, yo tengo que Claro, eso nos hace tener un sesgo un sesgo muy grande respecto a la de periferia. no tener la guerra que se vive, digamos, en el campo constantemente, Sí. en donde hay abandono del Estado, paramilitarismo,
guerrilla. O sea, es una cosa Claro, que no, la que cual no no está en estamos mi vida. atravesados, pero no Sí. significa que no tengamos una responsabilidad Claro. sobre eso. Que no hayan, Que que no de hecho- hayan cosas. De Es hecho, que históricamente Colombia siempre ha decidido temas políticos en el centro nomás, que de partida está mal. Mm. ¿Sí? sí, no, aunque la vida, bueno, eso es otro capítulo. Pero sí, en Boyacá hay un montón de violencia, un montón de cosas y de conflicto armado y acá no hay unas masacres horrendas, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema, otro capítulo. No, pues igual, pues muy interesante. Yo pienso que más allá de todo esto es viajar, lo dijimos en el capítulo de estudiar fuera de tu ciudad, que hicimos con el Niño, que si no lo han visto, véanlo. Y para mí es muy importante viajar porque le abre la mente a cosas que uno no esperaba o que uno no entendía y sobre todo lo lleva a un estadio de límite de lo que uno cree que puede hacer. Entonces uno vive de muchos miedos, de muchas cosas y uno está como encerrado en su lugarcito y ya cuando sale y se da cuenta, no, es que acá estás así y tiene que resolver y está solo y lo tiene que hacer usted. Entonces sí me parece muy interesante porque desarrolla habilidades en el ser humano pues que no hubiera podido hacerlo, de estar, por ejemplo, siempre en su lugar. Entonces, para mí, en mi caso, es súper importante construir el territorio, construir en nuestro país, que mucha falta le hace, pero no niego que el conocer otros lugares, otras culturas, el interactuar, el conectar, el saber que, no sé, aquí no comen lo mismo que allá, ¿no? O sea, si ustedes van a Perú, allá van a encontrar un arroz tieso, duro, que no va a abrir y que mascarlo es un martirio, pero vienen acá, tienen su arroz voladito, abierto, y ese tipo de cosas parecen bobas, pero no lo son, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante y creo que es como con lo que nos podríamos quedar también de eso. Sí, sí, muchas entonces, gracias por ay, A ti. sí. A ti muchas gracias. Tenemos que grabar más cosas porque, bueno, como les dijimos, Paula es una superestrella. Tenemos muchas superestrellas, ¿no? Eso me encanta. Hemos subido el nivel del podcast. Entonces, bueno, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. No se pierdan los siguientes capítulos que van a estar muy interesantes. Y los Entonces, anteriores también están súper buenos. también, no sé, ya tenemos 9 capítulos, no lo puedo creer. Vamos a 9 capítulos. El de los locos. El de los locos de la pedagogía. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como @la séptima, música en contexto. El podcast. Chao. Hasta luego.